Hola, muy buenas. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí de nuevo. En el día de hoy vamos a hacer un programa de guía médica que va a ser la leche. Entonces, precisamente vamos a hablar sobre lactancia y algunas otras cosillas que, bueno, pues que están en torno a eso, ¿no? Pues lactancia, pues hay muy pocas personas, especialmente con respecto a ese tema, pues son protagonistas, ¿no? En ese sentido, pues la madre y un niño o una niña. Entonces, por ese trance, algunos hemos pasado por una etapa, otros estarán pasando por dos, ¿no? Entonces yo pienso que, pues eso, todos hemos sido niños, y algunos de ustedes han sido niños y algunos también de ustedes han sido niños y madres, ¿no? Entonces, sobre la leche o la lactancia, pues hay un dicho que dice que hay que ser un buen mamón una sola vez en la vida, no ser mamoncito ahora y luego ser más mamón cuando es más grande, ¿no? Entonces, sino que mamar bien, ¿no? Una buena leche y de la propia madre. Eso es lo que dice aproximadamente un dicho, ¿no? Entonces, la lactancia es el periodo, ya un poquito más en serio, es un periodo de la vida en el niño en el que se alimenta única y exclusivamente por la leche que mama de su madre o por una leche, en el caso de una alimentación artificial. Entonces, hasta los 9 o 12 meses, ese es el periodo en que aproximadamente un niño pues, necesita o su única capacidad que tiene es para beber esa leche o tomar esa leche como único alimento, digo. Entonces, la madre empieza pues, a los 2 o 3 días, después del parto, a fabricar una cosa, un líquido más espeso, que es el calostro, que es muy rico precisamente en proteínas y vitaminas. Y es cuando después, a partir de ahí, los pechos aumentan mucho su volumen y el líquido que sale después ya se va semejando mucho más al más definitivo, a la leche definitiva. Entonces, esta señora, esta madre, pues segrega aproximadamente unos 600 a 800 centímetros cúbicos por día. Entonces, ¿es la mejor leche para el recién nacido la de su propia madre? Eso por supuesto que sí. Eso pues harto estamos ya incluso en las grandes organizaciones, bueno, es del dominio público que es la mejor leche la de su propia madre, que para eso la ha parido, lógicamente. Y entonces tiene unas características, pues, que es obvio, ¿no? Pues es un líquido alimenticio primario, pues que está a una temperatura pues la más adecuada, a la temperatura de su madre. Entonces luego ya, porque viene directamente o prácticamente de su pericardio corazón, digamos así, ¿no? Viene de muy dentro, pues calentita, entonces ahí no va a tener ningún choque ese niño, luego hablaremos de eso. En cuanto a temperatura de muy caliente, o mamá, claro, tampoco hablan, ¿no? Mamá que está muy caliente, mamá que está muy fría, como no hablan, son muy pequeñicos, pues se la tragan y ya está, ¿no? Otra cosa es que es completamente estéril, ¿no? Como la madre no está infectada, es una mujer sana, pues lógicamente ese líquido que viene tan profundo, pues tampoco está estéril de todos los bichos y es incapaz de contaminar a ese niño. Otra cosa es que es, francamente, pues lo más nutritivo, ¿no?, que hay para ese niño, porque de hecho en ese periodo de crecimiento y de ganancia de peso tan sumamente rápida, solamente con ese líquido es capaz de solventar esa primera etapa, ¿no? Ese primer año de vida tan importante para el niño y también tan peligroso, porque ahora veremos y el porqué. Y por supuesto, de todas las clases de leches, y mire que ustedes hay leches en este mundo, la más rica en vitamina C y en vitamina D es precisamente la leche de su propia madre. Entonces, también es una lástima que hay muchos problemas. Parece ser que cada día que pasa estamos avanzando en muchísimos sentidos, más economía, más tráfico, más trajes, más. Y, bueno, independientemente de que hay menos madres, también las madres pues tienen menos pecho, o no son capaces de alimentar a su propio hijo. Entonces usan ya, o estamos en plena cultura del biberón, ¿no? Que está perfectamente, bueno, en caso de que esté por el biberón, pues lógicamente pues tienen que estar un poquito aconsejadas por su pediatra, ¿no? Y entonces, con todo el cariño de mi corazón y de mi tonto conocimiento, yo les voy a dedicar este programa especialmente a mis compañeros pediatras, ¿no?
Entonces va por ellos, bueno, a los pediatras en primer lugar y luego pues a toda la gente pues que me está viendo, ¿no? Para niños y mayorcitos y madres y padres y abuelos y hasta los caballos, ¿no? De si son inteligentes, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre con...? Vamos a hacer una diferenciación esta vez entre lo que es lo que yo les puedo aportar entre lo que es una medicina natural o un comportamiento natural y el porqué, y un comportamiento artificial o una alimentación artificial, los peligros que puede conllevar en esta época tan moderna y tan aparentemente que no nos falta de nada, ¿no? En ese sentido. Entonces, a mí me gusta que voy a explicar el porqué, independientemente de las características biológicas, nutritivas y todo lo que ustedes quieran de esa leche, de esa propia madre, ese niño cuando succiona, pues lógicamente, bueno, yo cuando lo hacía, pues, que ya es un poco mayor, ya no me acuerdo, pero creo que cuando succiona, pues de la teta, pues eso no sale como el que abre una tajadera y ahí sale pues todo el vendaval, ¿no? de leche, sino que eso tarda, entonces tiene que hacer mucha fuerza con su mano y mucha succión con la lengua y con su boca, con lo que ese chiquillo, aparte de que ya lo estamos haciendo más paciente quizá, más paciente de paciencia, pues esa leche que ya viene a una temperatura pues más o menos muy adecuada de la madre, pues va a succionar poco a poco porque le cuesta, lógicamente, entonces hasta que aprende, pues ya va poco a poco. Y luego ya, cuando está en boca y con esa pequeña cantidad de esos mamonazos que hace, pues ya se va mezclando con esa saliva, que ya hablamos un día sobre aquella saliva como líquido de su propio bazo, ¿no? Entonces ya quiero decir que ahí va a hacer un guateque, digamos así, una mezcolanza entre leche y su propia saliva, de tal manera que va a pasar al estómago y en ese estómago no va a haber absolutamente ningún problema, independientemente de que, bueno, ya podemos aquí, bueno, para este programa de guía médica tampoco hay que dar tanto dato, ¿no? Independientemente de que las inmunoglobulinas que adquiere de la madre, etcétera, etcétera, pues van muy bien para el niño, para su propia autodefensa, lo que queramos. Bueno, pero eso es fundamental, eso en cuanto al niño. ¿Qué quiero decir con esto? Que haciendo eso va a estimular mucho su corazón y va a estimular muchísimo su propio estómago. ¿Y con eso qué va a conseguir? Bueno, pues una persona con un gran corazón, un corazón fuerte, cuando sea mayorcito, pues yo pienso que físicamente, pues quizá tengamos a un buen atleta, y una persona con mucho corazón en todos los y mejores sentidos, y va a tener sobre todo un estómago muy fuerte. Y entonces, esto es como los invitados, ¿no? Si yo invito a una persona a casa y resulta que se me deja de los 3 platos que le saco, o uno, depende del día que sea, se me deja medio, pues ya es mal educado, quiere decir que tiene mal estómago, que come poco. Entonces, aparte que puede ser un signo de mala educación, ya me está diciendo que esa persona no es fuerte de su estómago, por tanto no es fuerte de sus piernas, por tanto quizás no sea muy buen trabajador también, ¿no? Eso es lo que podemos decir. Eso en cuanto al niño, digamos así, en un primer esbozo, digamos así. En cuanto a la madre, pues en cuanto a la madre, bueno, pues puede haber, ahora se preguntarán ustedes, la pregunta que pueden tener es, ¿por qué ahora las madres pues no crían a sus hijos? Y también por qué las madres, pues de una forma que nadie sabe por qué, pues no crían tanta leche. Entonces, pues eso pues puede haber muchísimas causas, ¿no? Desde, podemos decir, porque su madre pues así la parió. Quiero decirse que es por una cuestión de herencia, de tal palo pues tal astilla. Entonces quizá pues sea así, ¿no? Por su propia constitución. Entonces ahí tenemos 2 tipos, por ejemplo, ¿no? En ese sentido. Ya hemos hablado sobre constituciones, la típica señora, pues la negativo menor. Esa señora que decíamos, cuyas características físicas es que tenía muchísima cadera y tenía poquísimo pecho, o sea, mucha cadera y poco pecho. Entonces, esta señora va a ser muy buena por su característica de riñón fuerte, para hacer unos buenos partos, que al fin y al cabo el parto está gobernado precisamente por ese riñón. Y sin embargo, por su bazo de una forma natural, que ha nacido así, pues lo tiene muy pequeño, pues va a tener muy poco pecho. Entonces, como ustedes comprenderán, su capacidad quizá pues esté disminuida y
junto a otras circunstancias, pues quizá pues no dé tanta leche, ¿no? Al contrario, pues está la típica señora positiva menor, esta señora pues tan sumamente elegante, digamos así. Bueno, todas las señoras pues intentan por lo menos ser muy elegantes y guapetonas, ¿no? Pero aquí esta señora pues altiva, que tiene muchísimo pecho, tiene buena presencia, que nos encanta, ¿eh? Sin embargo pues tiene unas caderitas pues muy finas, ¿no? Y unos tobillos pues también finos en ese sentido. Entonces esta señora con ese bazo tan sumamente importante, ese pecho pues va a ser mucho más grande también, ¿no? Sin embargo, ahora irán relacionando, pues muchas veces esas señoras pues están hartitas de cesáreas, ¿no? Porque esa expulsión de ese efecto pues va a estar mucho más dificultada y automáticamente pues los ginecólogos, ni cortos ni perezosos, pues no ponen muchas veces la vida en peligro y le hacen una cesárea y se acabó la historia, ¿no? Luego unas suturas y anchas Castilla. Bueno, entonces eso por constitución. ¿Por trastornos hormonales? Pues por supuesto que sí, ¿no? Eso ya son circunstancias o porque una señora pues sea muy mayor, ¿no? O sea, una señora que va a dar luz, ya un poquito mayor, por su desgaste de esos riñones, va a controlar muy mal todo su metabolismo hormonal en general y por supuesto, cuando pare, pues lógicamente las hormonas, la oxitocina, y pues no se va a segregar, digo, efectivamente, la oxitocina y la prolactina no se va a segregar, entonces tanto ni el reflejo como la expulsión de esa leche pues se va a producir, ¿no? Entonces, lo que íbamos, casi estoy perdiendo el hilo, porque tengo estoy tan emocionado con este programa, que estábamos hablando, eso en cuanto a la madre. Entonces, el criar o no criar, ¿qué le puede repercutir a la madre? Yo lo digo en plan, totalmente en plan teórico, por meridianos que recorre, lo que sentiría una madre, porque yo ni soy madre, ni soy mujer, ni he parido, ni he amamantado, por supuesto. Entonces, la mamá, ¿dónde está? Pues está aquí, lógicamente. Entonces, hay que ver un poquito qué es lo que pasa exactamente por ahí, ¿no? Entonces, justamente en el pezón, por ahí pasa meridiano de estómago, precisamente ahí. Aparte de eso, bazo, bueno, empezado en el pie y termina precisamente en ese punto, en depó, precisamente, que está debajo de ese pecho, ¿no? Y aparte de eso, pues hay otra cosita, que es esa terminación de ese meridiano de pericardio. Entonces, ¿ustedes creen con esos tres meridianos tan sumamente importantes que a esa madre le va a ir bien, que, bueno, por supuesto está criando a su hijo, pero independientemente de eso, biológicamente, ¿qué tal le sentará a esa señora, cuyo hijo le está estimulando constantemente su estómago, que normalmente en una mujer lo suele tener débil, lo está estimulando precisamente en ese pezón? Bueno, también es cierto que no hace falta estimular, no hace falta que estar amamantando a un niño para que se le estimule a una mujer su estómago, ¿no? Precisamente ahí. Entonces, si eso es lo que están pensando, pues efectivamente pues también es así. Pero después ese niño, cuando va buscando ese pecho, automáticamente va a manosear todo ese pecho, intentando hacer presión a ese pecho, pues para que la succión pues sea pues lo menos trabajosa posible. Entonces va a estar toquiteando precisamente en ese punto de bazo, y va a manosear también ese punto de pericardio, con lo que ese choque, ese masaje de ahí van a parar los 6 meridianos más negativos, esa mujer se va a quedar, digamos que mucho más relajada en todas sus formas, ¿no? Físicamente, biológicamente, espiritualmente, se va a encontrar estupendamente bien, precisamente aparte de que está ayudando a su hijo, es una cuestión, yo creo que es bastante positiva para la mujer, y entonces
ya va a estar mucho menos nerviosa, va a tener un estómago mucho más fuerte, va a comer mejor, va a hacer mejor digestión, y también todas las partes más negativas, tan conflictivas en la mujer muchas veces, pues también van a estar tonificadas con ese pequeño manoseo de ese niño recién parido, ¿no? Eso en cuanto, digamos, a una, bueno, pues hasta aquí, una forma natural, pues nace un crío, pues lo coge su madre, entonces bien para el chico, bien para la madre, ¿no? Pero claro, entonces hay muchos problemas, entonces, pues por una cosa u otra, no vamos a entrar, ¿eh? Entonces entramos directamente en la cultura del biberón, ¿no? Entonces, claro, yo es lo que me pregunto, que a mejor cultura, pues mejor sociedad, pues mejor economía, mejores biberones, incluso ahora hay biberones anatómicos, biberones a colores, biberones espaciales, biberones africanos, biberones de Oceanía, de todos biberones, ¿eh? Con el chorrito pequeño, con chorrito grande, para ir de fiesta, para ir a la guardería, para lo que usted quiera, ¿no? Y sin embargo, es una pregunta, hay más parálisis cerebrales, ¿no? En niños e incluso, pues, una debilidad, hay más debilidad en las piernas, sobre todo en hombres, en mujeres también, e incluso poliomielitis, aunque este tema lo dejaremos para otro programa porque si no nos vamos a extender demasiado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Esto, ¿por qué pasa? Entonces, si hemos dicho las características que tiene la leche que viene directamente del pecho de la madre, pues ya recordamos, pues es antiséptica, o sea, está completamente sana, sin bichos, quiero decir así, pues está a una temperatura lo más adecuada posible, pues el niño al mamar no puede tragar grandes cantidades y a la vez. Entonces, eso ya son tres factores que son muy importantes para que no vengan este tipo de accidentes. Y luego les comentaré qué tipo de accidente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues claro, tenemos unas circunstancias, imagínense que estamos en casa, ¿no? Unas circunstancias que fuera hace un frío tremendo, como hace ahora, ¿eh? Aparte de eso, pues, yo qué sé, pues el niño está pues por ahí rebuleteando por el suelo, ¿no? Pues yo qué sé, hemos calentado un biberón nuevo, entonces lo hemos calentado, pero yo qué sé, nos ha llamado pues el vecino del tercero o la vecina del cuarto, y se nos ha enfriado un poquitín. Pero claro, entonces, claro, si el chiquillo tenía que estar comiendo, por ejemplo, a las 6 de la tarde, pues entre pitos y flautas, pues que son las 6:15, las 6:20. Total, que el crío está como un demonio, becerreando, que tiene hambre, que no sé qué, que no sé cuántas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues la madre, ay, sí, mira, perdona, perica, pero que es que está el puñetero este llorando, da más mal, en fin. Y coge, le sacude el biberón, y el crío, claro, pues con un hambre atroz, porque no entiende nada, pero es un ser biológico que cuando dice aquí estoy, ¿no? Tanto para hacer pis como para hacer caca, para comer, a unas horas muy puntuales, ¿no? Entonces el crío, ¿qué hace? Cataclás, 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 ¿no? En 3 chupetazos, con un agujero en el biberón así de gordo, pues el biberón que se lo hace pillado. Entonces, claro, ya está un poquito más frío, ha pasado más de la hora, el estómago está más pendiente de la comida, entonces le llega precisamente pues un gran choque a ese estómago por frío directamente, independientemente pues otra circunstancia de que haya mucho frío en el exterior o el niño esté, digamos, pues más enclenque, ¿no? Por su constitución o lo que sea. O imaginemos que sean esas circunstancias y la madre, pues como es muy limpia, quiere tener al chiquillo, en fin, para que se duerma cuanto antes, pues lo coge y lo baña, Entonces, y automáticamente ese chiquillo empieza a hacer, pues algo como muy raro, ¿no? Se empieza a medio cabrear, a medio llorar, convulsiones con la cabeza, pero convulsiones que asustan, vamos. Los ojos se le vuelven, empieza a moverse y mucho, sobre todo la cabeza, dando convulsiones ya. Entonces, claro, esto es un ataque, una indigestión importante, ¿no? Pues, entonces, ¿qué pasa aquí? Esto es un momento vital, vital, vital para ese niño, porque precisamente es lo que le quería explicar. A diferencia de esa leche calentita mezclada con la saliva, poco a poco, que entraba a ese estómago y daba un ambiente de calor aquí,
pues si entra frío, automáticamente toda la energía que normalmente de estómago tiene que ir naciendo aquí, en aquel punto que decíamos, duyu, que está en el cerebro, pues baja hacia abajo, consecuentemente con esa comida pues da más fuerza precisamente hasta todas las extremidades, hasta este segundo dedo, donde terminaba aquel punto pozo, ¿no? Entonces, claro, aquí la energía se invierte, y se invierte subiendo de un disparate, pero en cuestión de 15 segundos, sube todo el calor, todo ese choque directamente a ese cerebro. Entonces ese cerebro, ahí está congestionada absolutamente toda la energía, todo ese choque que sube de estómago, y el niño, que tampoco sabe hablar ni sabe acupuntura, pero se defiende como puede, empieza a convulsionarse, a mover mucho la cabeza para intentar drenar todo ese choque de energía que está parada en ese cerebro, que es energía en forma de calor como fiebre interna, que algunas veces ya creo que hemos explicado, ¿no? Entonces, este momento es crucial y es vital, en esos 30 segundos. Digamos que es como, bueno, como si nosotros vamos por la autopista, pues solemos ir a una velocidad, pues bastante velocidad, ¿no? Más que por una carretera comarcal. Y vamos por la noche, vamos cansados, entonces nos dormimos un segundo, o 2 segundos, a mí alguna vez me ha pasado. Entonces ya no viajo más por la noche, viajo en tren. Entonces, o descanso, quiero decir. Entonces, en ese momento, no sé si hemos perdido la noción que nos hemos dormido, hemos perdido la noción temporal y espacial y de todo, entonces nos hemos despertado, aunque hemos dado un pequeño giro al volante y nos hemos encauzado otra vez sin provocar nuestro propio accidente, nuestra propia muerte y por supuesto sin causar la muerte de los demás, que eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Entonces aquí no pasa nada. Entonces este momento es crucial. Quiero decir que muchas veces, quiero decirles, a ver si les puedo comparar este tipo de choque pues con el cerebro de una persona más mayor, ¿no? Más mayor, a mí nunca me han soltado por ahora ninguna aguantada, ¿no? Pero imaginemos pues un puñetazo de estos que te dan en toda la cara, que automáticamente es como si el cerebro, pues quitamos los plomos, y primero, o hay una mala conexión, o una habitación, y uno se empieza a tambalear y a perder, a ver a dos enemigos o 2 árbitros, y es un caso de lo que sea. Es que ha habido tal golpe, tal choque en ese cerebro, que el cerebro primeramente quiere desconectar, pero ese cerebro ya está tocado de ala para toda la vida. Quiero decir que ante una convulsión de ese niño, después de comer, por esa constipación de ese tan grande y tan rápida de ese tubo digestivo, va a subir ese choque a cerebro, y es precisamente cuando hay que actuar rápidamente. Entonces muchas veces cuando llevamos a esos niños de urgencias que no sabemos qué ha pasado al hospital, en el hospital ya es francamente tarde, y es cuando no hay absolutamente ningún remedio. Y es más, normalmente pues los pediatras y eso, pues no conozco a ninguno que sepa acupuntura o una urgencia, máxima urgencia en este sentido. ¿Qué hay que hacer? Ahora yo se los voy a contar, pero bien contado.